Primero que nada, quiero agradecer, no sé quién me haya rolado, pero gracias a la oportunidad que me da de estar aquí compartiendo. Para mí es un gran honor, una gran bendición. Y principalmente porque, pues, a pesar de que soy el primero, ¿no? Y apenas vamos entrando, pues nos están dando esta oportunidad de desarrollarnos y de empezar a compartir. Bueno, el tema que yo traigo el día de hoy es bastante sencillo, creo yo. Y todo esto comenzó porque cuando vi que me tocaba predicar, le dije, le empecé a preguntar a Dios, bueno, ¿qué quieres que les comparta, no? ¿Qué es lo que quieres que les diga? Y por principio de cuentas, uno de mis primeros pensamientos fue, pues, ¿qué tiene un chavo de primero que decirle a tanto ilustre, exégeta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué tiene alguien como yo que decirles nuevo a todos estos personajes tan célebres? Y fue ahí, pues, por principio de cuentas, donde Dios me empezó a hablar. Me había dado un pasaje al principio, y sí lo voy a usar, pero no me voy a basar en ese pasaje. Entonces, al momento de estarle yo preguntando, pues, ¿qué es lo nuevo que quieres que les diga, no? Dios me respondió, ¿y por qué crees que es algo nuevo lo que les tienes que compartir? ¿Por qué crees que no les tienes que decir algo que ya saben y que les tienes que recordar? Y entonces, el día de hoy mi predicación va a ser un poco sencilla, pero creo que va a estar bastante bien. Espero. Abramos nuestros Biblias en Romanos 12, versículo 3. Lo voy a leer. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y vamos a orar. Padre, pongo en tus benditas manos este tiempo. Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean únicamente tus palabras y no las mías. Por favor, dame sabiduría y entendimiento para poder transmitirles el mensaje a estos hermanos míos con claridad. En tu bendito nombre, amén. Bueno, como les iba diciendo, al principio tuve muchos problemas para armar esta prédica porque me sentía un tanto nervioso por las razones que ya les comento. Y dentro de este pasaje hay dos cositas que encuentro, pero no es así como que tanto lo que quiero enfocarme. Primero que nada, vemos que Pablo nos está diciendo ahí que no tenemos que tener vanagloria o que no debemos de tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Y principalmente me llegó este pasaje por lo que ahorita les decía. En determinado momento me llegué yo a sentir intimidado, ¿no? Por todos ustedes aquí, estar parado de frente, o sea, sí me llegué a sentir intimidado porque, pues como les dije, soy el primero y todo el rollo. Pero yo creo que si algo nos debe de caracterizar como siervos de Jesucristo, como siervos de Dios, es que la vanagloria debe ser lo primero que se nos tiene que quitar. Y también otra cosa que viene en este pasaje es que sí tenemos que tener un concepto de nosotros mismos, pero obviamente centrado en Jesucristo. Es decir, no puedes estar ni hasta acá, ni hasta acá como me sentía yo. Y fue ahí donde me empezó a hablar Dios porque, o sea, no nos podemos sentir ni más ni menos. Tenemos que tener así como un concepto bien equilibrado sobre lo que Dios piensa de nosotros y lo que los demás también piensan de nosotros. Y como les dije, Dios ya me había dado un pasaje y era de lo que les quería hablar, pero que al principio quería hablar de otra cosa y bueno, Dios me la cambió. Entonces, les voy a dar como dos ejemplos de lo que yo encuentro en la Biblia sobre este tipo de pues, servicio que tenemos que presentar a Dios. Y el primero se encuentra en Números 20. Si me pueden acompañar, por favor. Si no, pues no.
versos del 5 al 13. Si alguien me puede ayudar, ¿quién será? Aurelio, tú tienes voz acá potente. 25 al 13, ¿no? 25 al 13. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña que vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no me creísteis a mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. Y les digo que al principio tenía yo pasaje como pasaje base, y van a decir, bueno, ese como que no tiene nada que ver. Pero yo creo que sí tiene mucho que ver este pasaje con lo que les empecé diciendo. Si vemos un poquito el contexto del pasaje, Moisés y Aarón han sido retados infinidad de veces por el pueblo de Israel, y les están dice que porque ellos son los líderes, que no sé qué. Y hay algo que me llamó mucho la atención, porque por principio de cuentas quería predicar sobre este pasaje y enfocarlo de otra manera, pero al estar leyendo comentarios en mis Biblias que tengo, las Biblias concuerdan en unas cosillas. La primera es que el pecado de Moisés y de Aarón no es como que tan claro, a pesar de que diríamos, sí, pues él le pegó y Dios le dijo que habló. Y sí, en parte es porque el pecado de Moisés fue no obedecer a Dios. Pero al estar yo leyendo mis Biblias, les digo que venía un comentario que me llamó mucho la atención. Y el versículo 10, si ven, traen una pregunta o algo que les dice Moisés. Dice: oíd ahora, rebeldes, no os hemos de hacer salir aguas de la peña. Y en los comentarios que estaba yo leyendo, decía que Moisés en esta pregunta, o en esto que les está diciendo Israel, está mostrando arrogancia, y está mostrando como que, está queriendo minimizar el poder de Dios, como diciendo, pues, ¿no? Ya les hemos hecho un chorro de milagros a Aarón y yo, pues ahorita mismo le vamos a hacer otro. ¿Sí me explico? O sea, en gran parte el pecado de Moisés y de Aarón, o en este caso más de Moisés, fue el haberse sentido arrogante y haber sentido suficiente como para completar la obra y decir, pues aquí mis chicharrones son los que truenan. Y a pesar de que no es así como muy claro, sí podemos ver que la actitud de Moisés no fue la correcta. Y creo que ese es el gran riesgo que nosotros corremos como siervos de Dios. Porque en el momento en el que nosotros queramos, pues, decir, pues, yo soy acá el hermeneuta que más sabe, yo soy acá el que... Es ahí donde corremos el riesgo de... Igual y no vamos a morir, ¿no? Como Moisés. Pero, o sea, nuestro ministerio corre peligro. ¿Sí me explico? No sé cómo decirlo, pero... Pues... Voy a procurar ya no darle tanta vuelta. Pero... sí creo que hay veces en las que en las cosas de Dios lo menos es más. No sé si me explico. Dice por ahí Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
Y si bien es cierto que nos venimos aquí a preparar, venimos a estudiar un chorro, a leer un chorro, pues igual y no es lo importante, al fin de cuentas. Al final de cuentas, el que tiene que brillar es Cristo en nuestras vidas y tiene que brillar Cristo en nuestro ministerio. Y tiene que ser lo principal. Y les digo, son cosas que ya sabemos, pero que pues, al final de cuentas, Dios luego nos tiene que recordar, ¿no? Porque como humanos somos tan dados al olvidar las cosas sencillas y procurar buscar cosas difíciles. Voy a darles otras citas. Salmo 138:6, si me puedes ayudar, Diego, por favor, para que no te me duermas. No te creas. 138:6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ok. David, Proverbios 3:34. Sam, si me puedes ayudar con 11:2 de Proverbios también. 3:34. 3:34, por favor. El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. Ok. 11:2. 11:2, por favor. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Ok. Jesús, si me puedes ayudar con la última, Santiago 4:6. Santiago 4:6. Perdón por no darte antes. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y como ven, las citas dicen casi lo mismo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, creo que gran parte de nuestra labor como siervos de Jesucristo, y a pesar de que servimos por gracia, que servimos por gratitud, creo que no debemos dejar de lado esa gracia. Y cuando empezamos a dejar que nuestros corazones se envanezcan, pues la gracia de Dios se va a alejar de nosotros. Lo dice aquí la Biblia. Entonces, esa es mi invitación para ustedes en esta parte. Y como segundo punto, ya para terminar casi, vamos a Lucas 22, del 24 al 30. Y quise hacer como esta comparación porque en principio de cuentas se ve a Moisés, un siervo de Dios que iba caminando bien, que hacía lo que Dios le pedía, y al leer toda la ley, tú vas viendo, y la Biblia dice, y le habló Jehová a Moisés, bla bla bla, y luego dice, y Moisés hizo como Jehová le mandó. Entonces es como tan fácil que como siervos de Jesucristo caigamos en el error pues en el error que ya les comenté de envanecernos. Y para mí el mejor ejemplo bíblico y de lo que se trata toda la Biblia es Jesucristo, para mí. Yo creo que en eso no diferimos nadie, ¿verdad? Perfecto. Entonces, me gustaría darles para mí el mejor ejemplo de servicio que tengo. Yo sé que este pasaje no lo sabemos de pi a pa, pero como les dije, hay cosas que Dios nos quiere recordar en nuestras acciones. Y, perdón, lo voy a leer. Dice Lucas 22 del 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ya no lo voy a seguir leyendo. Como ustedes saben, después de eso, Jesús lava los pies de sus discípulos. Y que quería yo hacer algo, pero la verdad es que como me di cuenta que iba a hacer la comunión, pues ya mejor le voy a cortar, para tampoco alargarnos tanto. Entonces, creo que a esta parte
no le tengo que agregar ya nada, así ya absolutamente nada. El mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo. Jesucristo dijo que el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Y como les dije, a pesar de que yo en un principio de cuentas me sentía intimidado por ustedes, y no porque me hayan dicho algo, nada, sino porque el hecho de compartir con gente que sabe más, pues al principio de cuentas es complicado y es muy difícil para alguien que apenas va empezando como yo. Pero recapitulando, Dios nos está llamando al servicio humilde, y ese es el título de mi predicación el día de hoy, el servicio humilde. Yo debo reconocer que es un área en la que Dios me habló a mí primero, porque yo batallo demasiado. Debo reconocerles a ustedes que soy una persona en extremo orgullosa y que me cuesta mucho trabajo luego reconocer a las demás personas. Pero creo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y mientras la vamos leyendo con entendimiento y gracias a su Espíritu Santo, pues va haciendo obras que ni nosotros nos imaginábamos que hace, ¿no? Entonces, pues este es mi tema. Creo que voy a terminar aquí para ya no darles tantas vueltas. Y por último quisiera concluir con un llamado para, no les voy a decir pasen acá y no, en su lugar está bien, pero y le voy a pedir al capellán si me puede ayudar con una oración ahorita acá enfrente, por favor. Pero si tú sabes y reconoces como yo que en veces eres orgulloso, que en veces te envaneces, que crees sabértelas todas, como yo muchas veces, si de algo peco es que me encanta siempre tener la razón y creo siempre tenerla. Entonces, si tú en algún momento has sido como yo, te invito a que inclines tu rostro, si te quieres poner en pie, si te quieres poner de rodillas, si quieres pasar acá. It's the same. Entonces, vamos a terminar este tiempo con una oración. Ya sé que fue algo como muy rápido, muy sencillo, pero insisto, creo que en las cosas de Dios lo más sencillo es lo más.